Hola, un saludo a todos los visualizadores. En este video les hablaré sobre el régimen RIMPE. Primero me presentaré, me llamo Daniela Herrera, soy estudiante de la carrera de Contabilidad del Instituto Superior Tecnológico Sucre del quinto A. Ahora empezaré con la explicación. El régimen para emprendedores y negocios populares RIMPE fue una de las novedades más importantes que se incluyó en la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. Esta ley surgió en el año 2021 para hacer frente a la crisis económica que atravesaba el país y el mundo tras la pandemia COVID-2019. El régimen simplificado RIMPE entró en vigencia el 1 de enero del 2022 y los actores acogidos fueron los pequeños empresarios de las pymes y MIES. Es importante resaltar que los negocios populares deben ser personas naturales, ya que no es necesario constituirse como una sociedad. También se destacan por ser emprendedores que se encargan de toda la gestión del establecimiento. Por otro lado, los negocios populares no están obligados a realizar lo que es la retención del IVA o de renta. Sin embargo, a partir del año 2024, todos los contribuyentes del RIMPE deberán declarar el IVA con la tarifa que es del 12%. Inscritos en el RUC hasta el 31 de diciembre del año 2021. Los contribuyentes que al 31 de diciembre del 2021 hayan permanecido en el régimen impositivo simplificado RICE, régimen para microempresas RIME y régimen general, que cumplan las condiciones para permanecer al RIMPE, se incorporarán a dicho régimen de manera automática sin necesidad de ingresar ninguna solicitud o trámite. Inscritos en el RUC a partir de enero del año 2022, los contribuyentes que se inscriban en el RUC a partir de enero del año 2022 y se cumplan las condiciones para sujetarse al RIMPE iniciarán sus actividades bajo este último régimen. El listado para fines referenciales públicas SRI en su página web de manera diaria se actualiza la información de nuevos inscritos. Características del RIMPE. Podemos dividir el régimen RIMPE por dos categorías. Categoría negocio popular, tipo de contribuyente persona natural. Ingresos brutos al año es de 0 a 20,000. Características. Emprendedores que se encargan de toda la producción. No es obligatorio constituirse como sociedad. Categoría emprendedor, tipo de contribuyente persona natural o sociedad. Ingresos brutos en el año 20,000 a 300,000. Es probable que haya formado como sociedad, estructura operativa conformada por otros colaboradores. RIMPE, negocios populares. Personas naturales con ingresos brutos anuales hasta 20,000 al 31 de diciembre del año anterior. RIMPE emprendedores, personas naturales y jurídicas con ingresos brutos anuales hasta 300,000 al 31 de diciembre también del año anterior. Esto es muy importante. Son ingresos brutos aquellos grabados, percibidos por el contribuyente, menos descuentos y devoluciones. ¿Cuáles son los negocios populares en el Ecuador? Según el dictamen dado por la Corte Constitucional y el SRI, los negocios populares RIMPE son aquellos que cumplen con las características que se mencionaron con anterioridad, como son los principales negocios que califican
y los cuales serían bazares, comercios de abarrotes, ferreterías, papelerías, tiendas de barrio. En el Ecuador hay aproximadamente 1,2 millones de contribuyentes catalogados como negocios populares. Esta es la cifra de inscritos en el régimen que está vigente desde diciembre del año 2021, bajo la Ley de Desarrollo Económico. Actividades no sujetas al RENPE. No estarán sujetos a este régimen los ingresos provenientes de, como primer punto, actividades relacionadas a contratos de construcción y actividades de urbanización, lotización y otros similares, que se encuentran en el artículo 28 y 29 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Actividades profesionales, mandatos y presentaciones. Siguiente punto. Actividades de transporte, pero excepto los taxis. Actividades agropecuarios. Siguiente punto. Actividades de comercializadoras de combustibles. Siguiente punto. Actividades en relación de dependencia. Siguiente punto. Rentas de capital. Siguiente punto. Regímenes especiales. Siguiente punto. Inversión extranjera directa y actividades en asociación pública y privada. Siguiente punto. Sector de hidrocarburos, minería, petroquímica, laboratorios médicos y farmacéuticas, industrias básicas, financiero, seguro y economía popular solidaria. Además, tampoco estarán sujetos a este régimen quienes hayan recibido ingresos brutos superiores a 300.000 en el año anterior, quienes se encuentren inscritos en el RUC sin actividad económica registrada. Depuración de catastro. La norma anterior permitía que existan contribuyentes con actividades económicas que tributaban dentro del régimen general y al mismo tiempo dentro del RENPE. Pero la nueva reforma tributaria dispone que si un contribuyente tiene un registro único de contribuyente RUC con actividades del régimen general, no podrá permanecer al RENPE. Al pasar al régimen general, estos contribuyentes pagarán tarifas más altas del impuesto a la renta. Pero el trámite será menos engorroso que presentar declaraciones en diferentes regímenes, argumentó el Ejecutivo. Los artesanos ya no formarán parte del RENPE. Hasta diciembre del 2023, los artesanos podían ser parte del RENPE, pero, sin embargo, la Ley de Economía y Generación de Empleo, aprobada en junio del 2023, ordenó que 500.000 artesanos salgan del RENPE a partir de enero del año 2024. Con eso los artesanos ahora tienen que emitir facturas electrónicas y ya no notas de venta físicas. Además, deben hacer la declaración del IVA. En contraste, los negocios populares no están obligados a declarar el IVA. Se trata de contribuyentes que representan el 39% del total de negocios que hoy están dentro del segmento de negocios populares. Los artesanos no estarían exentos de la obligación de emitir facturación electrónica. Solo los negocios populares del régimen están exentos de la facturación electrónica. ¿Qué impuestos deben aclarar y pagar los contribuyentes RENPE? Se había decretado que los negocios populares debían pagar una tarifa fija de $60 por cada año fiscal.
Esto incluía el pago del impuesto de la renta y el IVA, pero sin embargo, tras la emisión de la ley para el fortalecimiento de la economía familiar en el año 2023, se presentó varios cambios. Para el impuesto a la renta tenemos el siguiente esquema. Negocios populares RIMPE. Comprobante de la venta. Los contribuyentes considerados como negocios populares emitirán notas de venta al amparo de la normativa vigente. Cuando dejen de tener tal consideración, no podrán emitir notas de venta, debiendo dar de baja aquella cuya autorización se encontrare vigente y deberán emitir los comprobantes y documentos que correspondan. Los contribuyentes calificados como negocios populares que realicen actividades económicas no sujetas al RIMPE deberán emitir facturas exclusivamente por esas transacciones hasta que se efectúen las implementaciones tecnológicas. Los contribuyentes deberán considerar lo siguiente. Los negocios populares que a la fecha de incorporación al RIMPE tengan facturas autorizadas y vigentes podrán seguir emitiéndolas siempre y cuando incorporen la leyenda contribuyente negocio popular régimen RIMPE de forma anual mediante sello o cualquier forma de impresión. En estos casos no se desglosará el IVA y no se sustentará crédito tributario para el comprador. Los negocios populares que a la fecha de incorporación al RIMPE tengan notas de venta autorizadas y vigentes podrán seguir emitiéndolas siempre y cuando incorporen la leyenda contribuyente negocio popular de forma anual. Es decir, los nuevos contribuyentes catalogados como negocios populares deberán informar al establecimiento gráfico autorizado por el SRI que incluya la leyenda contribuyente negocio popular régimen RIMPE en los comprobantes de venta autorizados. El establecimiento gráfico podrá verificar esta condición en el listado referencial publicado en el portal web institucional. De no encontrarse aún el listado referencial, se deberá colocar mediante sello o cualquier otra forma de impresión la leyenda indicada en los documentos autorizados, una vez que conste en el mismo. Impuesto a la renta. La declaración y pago al impuesto a la renta se realizará periodicidad anual. El límite 0, el límite superior es de 20,000 y el impuesto a la fracción básica es de $60. Tipo marginal, el 0%. Son aplicables los beneficios tributarios relacionados con los ingresos previstos en la normativa legal. La declaración se efectuará de manera obligatoria, aunque no existen valores de ingreso, retenciones o crédito tributario durante el periodo fiscal. Si un negocio popular registra ingresos superiores a 20,000, declarará y liquidará y pagará aplicando las reglas y tarifas previstas en el régimen RIMPE, de acuerdo al rango que corresponda. Impuesto al valor agregado. No deben presentar declaraciones del IVA, ya que el pago de su cuota establecida en la tabla progresiva incluye el pago de dicho impuesto. Si un negocio popular registra ingresos superiores a 20,000, el pago del valor liquidado por concepto del impuesto a la renta comprenderá por esta ocasión tanto el impuesto a la renta como el IVA. Si el contribuyente considerado como negocio popular realiza actividades excluyentes a este régimen, se mantendrá en el régimen, pero respecto de las actividades no comprendidas
deberán presentar las declaraciones semestrales del IVA correspondientes. Retenciones. En ningún caso actuará como agentes de retención. Son sujetos a retención del 0% por las actividades económicas sujetas a este régimen. Vigencia. Los negocios populares estarán en el régimen RIMPE mientras conserven dicha condición. Si un negocio popular registra ingresos superiores a 20,000, permanecerá en el régimen bajo, el cumplimiento de las obligaciones simplificadas, y dejará de ser parte del esquema de negocio popular desde el ejercicio fiscal. Emprendedores RIMPE. Comprobante de venta. Los contribuyentes sujetos al régimen RIMPE deberán emitir facturas, documentos complementarios, liquidaciones de compra de bienes y prestaciones de servicios, así como comprobantes de retención en los casos que proceda. Hasta que se efectúen las implementaciones tecnológicas, los contribuyentes deberán considerar lo siguiente. Los contribuyentes a la fecha de incorporación al RIMPE tengan facturas autorizadas y vigentes y podrán seguir emitiéndolas siempre y cuando incorporen la leyenda constituyendo al régimen RIMPE de forma anual mediante sello o cualquier forma de impresión. Los contribuyentes que se hayan estado en el RICE pero no se han catalogado como negocios populares y que a la fecha de incorporación al RIMPE tengan notas de venta autorizadas y vigentes, podrán emitirlas desglosando el IVA sin enmendaduras ni tachones. Además, deberá incorporar la leyenda que dice contribuyente del régimen RIMPE de forma anual mediante sello o cualquier forma de impresión. Los nuevos contribuyentes catalogados como RIMPE deberán informar al establecimiento gráfico autorizado por el SRI que incluyan la leyenda contribuyente régimen RIMPE en los comprobantes de venta autorizados. El establecimiento gráfico podrá verificarlo en el listado referencial publicado en el portal web institucional. De no contarse aún en el listado referencial, se deberá colocar mediante sello o cualquier otra forma de impresión la leyenda indicada en los documentos autorizados una vez que consten en el mismo. Los contribuyentes que emitan comprobantes de venta, retención y documentos complementarios en el esquema electrónico y pertenezcan al RIMPE deberán incluir la leyenda contribuyente régimen RIMPE en la selección de información adicional del comprobante electrónico. Posteriormente se incorporará la leyenda en la selección del esquema en el SRI que se establezca. Impuesto a la renta. Para calcular la base imponible se considerarán los ingresos brutos gravados provenientes de las actividades acogidas a este régimen y se restarán devoluciones o descuentos. Adicionalmente, se sumarán o restarán los ajustes de generación, reversión por efecto de aplicación de impuestos diferidos. Son aplicables los beneficios tributarios relacionados con los ingresos previstos en la normativa legal. La declaración y pago del impuesto a la renta se efectuarán de forma anual, conforme la siguiente tabla. Límite inferior 0, límite superior 20,000.
Impuesto a la fracción básica, $60. Tipo marginal, el 0%. Límite inferior, 20.000. Límite superior, 50.000. Impuesto a la fracción básica, 60. Y tipo marginal, el 1%. Límite inferior, 50.001. Límite superior, 75.000. Impuesto a la fracción básica, 360. Y tipo marginal, el 1,25%. Límite inferior, 75.001. Límite superior, 100.000. Impuesto a la fracción básica, 672,50. Tipo marginal, 1,50%. Límite inferior, 100.001. Límite superior, 200.000. Impuesto a la fracción básica, 1.147,50. Tipo marginal, 1,75%. Y así sucesivamente. La tarifa impositiva de este régimen no estará sujeta o rebajada o disminución alguna. La declaración se efectuará de manera obligatoria, aunque no existirán valores de ingresos, retenciones o créditos tributarios durante el periodo fiscal anual. Impuesto al valor agregado. La declaración y pago del IVA en forma semestral y acumulada por las transacciones generadas en actividades acogidas a este régimen. El dígito del RUC del 1, el vencimiento es el primero semestre de enero a junio. El 10 de julio, vencimiento del segundo semestre es de julio, diciembre, 10 de enero. Y así sucesivamente lo que es la tabla. Sin prejuicio de la obligación semestral del IVA, el contribuyente podrá presentar declaraciones mensuales en los periodos que así lo requiera. Retenciones no son agentes de retención del impuesto a la renta, excepto en los casos en los que el SRI así lo disponga, mediante la respectiva calificación, y en los casos previstos y el numeral del artículo 92 del reglamento para la aplicación de la ley del régimen tributario interno. Primer punto, la distribución de dividendos. Segundo punto, en la enajenación de derechos representativos de capital. Tercer punto, en los pagos y reembolsos al exterior. Cuarto punto, en los pagos por conceptos de remuneraciones, bonificaciones, comisiones a favor de sus trabajadores en relación de dependencia. No son agentes de retención del IVA, excepto en los casos en el que el SRI así lo disponga mediante la respectiva calificación y en los casos previstos en el numeral 2 del artículo 147. Como primer punto, en la importación de servicios en general, cuando emiten liquidaciones de compras de bienes y prestaciones de servicios. Como segundo punto, el IVA presuntivo. Tercer punto, las entidades del sistema financiero por los pagos que realicen amparados en convenios de recaudación o de débito. Las retenciones en la fuente del impuesto a la renta e IVA realizadas serán declaradas y pagadas de forma semestral. Son sujetos a retención del 1% por los bienes y servicios de las actividades económicas sujetas a este régimen. Impuesto a los consumos especiales. La declaración y pago del ICE se deberá realizar de manera mensual. La vigencia. Este régimen será de aplicación obligatoria para el plazo de 3 años,
contando desde la primera declaración del impuesto a la renta, siempre que cumplan con las condiciones para pertenecer a este régimen. Eximión de deudas de negocios populares. Tras la emisión de la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo en diciembre del año 2023, se decretó la condonación del IR a negocios populares que estuvieran en mora. La condición para aplicar a este beneficio no es de haber pagado los $60 en marzo del año 2023. Importante que a partir de mayo del 2024 los negocios populares están obligados a pagar los $60 del IR. De ahí en mayo del año 2024, todos los negocios populares están obligados a pagar los $60 que corresponden por el impuesto a la renta de sus actividades realizadas en el año 2023. Pues para ese periodo no existen condonación, según Damián, el director del SRI. Los $60 a los negocios populares que no han pagado la obligación les cuesta 40 millones al Estado. Comprobantes electrónicos. RIMPE. Emisión de comprobantes electrónicos para contribuyentes RIMPE. Los contribuyentes que pertenecen al régimen simplificado para emprendedores y negocios populares RIMPE se puede emitir comprobantes electrónicos de acuerdo a las nuevas regulaciones tributarias establecidas en el reglamento para la aplicación de la Ley para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19. Para ello, el Servicio de Rentas Internas, SRI, realizó los cambios tecnológicos necesarios en su sistema comprobantes electrónicos, ya que los contribuyentes catalogados como negocios populares podrán emitir comprobantes electrónicos en el caso de que requieran emitir lo que son facturas por las actividades excluyentes al régimen. El SRI publicó la ficha técnica de comprobantes electrónicos, esquemas en la que los explican los cambios que se deben considerar en la inclusión de la leyenda de los contribuyentes que permanecen al RIMPE. En el mismo documento constan otros aspectos de la Ley de Desarrollo Económico tras la pandemia COVID-2019, como la reducción progresiva de la tarifa de retención del impuesto a la salida de divisas y la reducción de la tarifa del impuesto al valor agregado, en cuanto se disponga dicho beneficio mediante el decreto ejecutivo. Para repasar deberes formales del RIMPE. Como adicional, el régimen RIMPE es una actividad de un emprendimiento, es decir, es una actividad como por ejemplo abarcaría lo que es una peluquería, librería, etc. Y los servicios populares, hay servicios profesionales, es una actividad de régimen general. Cabe mencionar que en el artículo 97.1 que la declaración desde el 2024 eres RIMPE o régimen general. Por ejemplo, puedo tener 10 actividades como RIMPE, pero si una de ellas es excluyente del RIMPE, todas las actividades se van para el régimen general que se ha declarado del impuesto a la renta para este año, pero está más allá para el 2025. Solo será una declaración en base a una única regla del régimen general. En el artículo 97.2 se eliminó un artículo donde se habla del sujeto activo, es el Estado ecuatoriano y administrado por el Servicio de Rentas Internas, pero se aplica a otros articulados de la ley del régimen tributario interno. En los primeros artículos nos habla de quién es el sujeto activo y el sujeto pasivo. Derecho subjetivo es el derecho
al sujeto, es decir, a mí o a cualquier otra persona, pero que se sujeten a este régimen los sujetos pasivos, personas naturales y sociedades. La producción e importación, la primera etapa de comercialización de bienes o prestación de servicios gravados con el impuesto a consumos especiales. Es decir, si yo presto mis servicios gravados con el ISEC o transfiriendo un bien con el ISEC y actualmente es mi primer RIMPE en el año 2024, ya pertenece al régimen general. Los artesanos también ya pertenecen al régimen general. Por ejemplo, en el 2023 yo soy una sociedad RIMPE, empecé como RIMPE y terminé como RIMPE, pero culminé en el año con ingresos con 500,000, o sea, tengo que pagar en base al último rango de la tabla del año que terminó como RIMPE 2023, pero así sus ingresos hayan superado los $300,000, es decir, mi persona en el ejercicio económico 2023 terminará igual como RIMPE. Pero ahora hablando en este año, es decir, una sociedad, una persona natural cuyos ingresos fueron de 500,000, se va a liquidar el impuesto a la renta como un régimen general. Pero si sus ingresos superan los 300,000, se queda excluido del RIMPE y se liquida el impuesto a la renta como régimen general, pero allá para pagar al año siguiente, que sería en el 2025. El régimen RIMPE está dividido por dos. El régimen RIMPE, que es negocio popular, son aquellas personas naturales, ingresos brutos anuales hasta 20,000. Y el régimen RIMPE emprendedores son aquellas personas naturales con ingresos brutos anuales de hasta 20,000 y 300,000, y las sociedades que están con ingresos brutos anuales desde 0 hasta los 300,000. Lo que pude haber notado, los errores que se están dando usualmente sobre la tarifa del impuesto a la renta en los negocios populares, la base general en los cambios que se van dando en los 2 años anteriores. Por ejemplo, si yo tengo ingresos, tengo que cancelar obligatoriamente los $60. La respuesta es sí. En el año 2024 hay una nueva tabla e indica si tienes ingresos desde 0 a 2,500, ya no tengo que cancelar al servicio de rentas internas. Eso es erróneo, ya que la tabla aplica para el año 2024 a cancelarse para el año 2025. Es decir, todo lo que es el régimen RIMPE no ha cambiado y se va a tributar igual como en el año 2022. Hay que tomar en consideración. Eso sería todo acerca del régimen RIMPE. Cualquier duda que tengas puedes encontrar la información en la página del SRI, que está actualizada. Sin más que añadir, me despido y espero que esta información sea de utilidad para todos ustedes. Chao.